7 de la mañana con 28 minutos recibimos a Patricio Andrade, él es analista electoral. Vamos a hablar precisamente ya de lo que fue esta campaña, de que los ciudadanos, los zimbabureños y los ecuatorianos hemos vivido en estos días de campaña, cuál es la evaluación que se puede realizar y además otros temas concernientes ya a las elecciones de este domingo. Gracias, Patricio, por estar con nosotros esta mañana. Un análisis general que se puede hacer, una evaluación general de cómo han llevado los sujetos políticos y las organizaciones políticas también la campaña electoral. Bienvenido. Gracias, Marilyn. Bueno, yo creo que hay que empezar reconociendo de que no ha habido escándalos en esta campaña política. Entenderé que las redes sociales se han convertido en los pasquines, llamémoslo así, electrónicos, porque no hay responsabilidad de quien los envía. Ahí se ve mucho el tema del desprestigio. Inclusive los mismos movimientos y candidatos han utilizado muchas veces este espacio, en vez de ser una difusión de sus propuestas, más bien una especie de difusión de atacar al otro. Eso creo que de alguna manera invalida en ciertos aspectos esta campaña electoral. Otra cosa que yo observo también es que se ha vuelto mucho el tema de las tarimas, o sea, la competencia de cuál trae el mejor artista, de cuál lleva más gente, de que cuál tiene más banderas, de cuál tiene camisetas. Pero sin embargo también he visto propuestas interesantes dentro de los candidatos. Ya se establece el tema de tener una visión de planificación, o sea, ya no es solamente el deseo, sino que ya se dice también de dónde se conseguirían estos recursos. ¿Estaríamos hablando de que es una madurez ya política en este tema? Y yo creo que hay que separar dos espacios. Se necesita madurez de las organizaciones y partidos políticos, pero hay que trabajar también en la madurez de los ciudadanos. Recuerdo yo en elecciones anteriores, por ejemplo, hoy día era propicio para que los ciudadanos, aprovechando este silencio electoral, pues pudieran revisar ahora en las redes sociales, antes en la página web del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, algo que se denominaba el voto transparente, donde estaban colgados todas las propuestas de todos los candidatos, de todos los partidos. Entonces eso era como una apuesta de decir, bueno, este candidato dijo esto en la tarima, veamos qué tiene en su plan de trabajo y convalidemos, y al fin y al cabo en estos días se van a tomar decisión. Marilyn, de repente las encuestas están hablando que existe inclusive hasta un 60% todavía de personas que no han definido el voto. Entonces este espacio de estos días hasta que llegue domingo es el espacio necesario para que la gente pueda pensar bien su voto y de alguna manera elegir a los mejores. Pero preocupa el dato que usted acaba de mencionar, Patricio, siendo el 60% aproximadamente las personas que no estarían decididas por quién votar, que hablamos de viernes, sábado y domingo, y de tener que elegir, o al menos eso se verá reflejado en un ausentismo o en un incremento de votos nulos también. ¿Qué pasaría? Bueno, hay el tema del voto oculto, siempre se ha hablado del tema del voto oculto, gente que ya tiene decidido su votación, pero que cuando le hacen una encuesta dice que todavía aún no lo ha decidido. Entonces eso hace, pero también sí hay que reconocer que este es un proceso bastante complejo. Primero, por la cantidad de candidatos que hay. Segundo, por la cantidad de organizaciones políticas que hay. Sí. Eso hace que las juntas receptoras del voto van a tener un trabajo un poco distinto, un poco más complicado, digámoslo así. Solo para citar un ejemplo, yo hacía una revisión y aquí, por ejemplo, en el Cantón Ibarra, existen 13 movimientos políticos que han inscrito concejales. Si hablamos solamente de los concejales urbanos, veríamos una pequeña sábana, ¿no es cierto?, con 13 organizaciones políticas y 7 candidatos principales con sus 7 suplentes. Entonces esas juntas parroquiales van a tener, electorales van a tener que de alguna manera visualizar bien ahí, porque ¿qué es un voto válido? Si usted vota por una sola persona, y es un voto válido, lo mismo que si vota por las 7 personas. Entonces, ahí viene el trabajo más exhaustivo y lógicamente yo entiendo que este va a ser más demoroso. Y ahí también depende mucho la capacitación que hayan recibido los miembros de las mesas, de quienes estarán conformando este proceso. ¿Y cuál es el trabajo precisamente que tendrán las organizaciones políticas este domingo para poder ser los veedores, que no exista falla, que no exista fraude? Bueno, ahí yo creo que las organizaciones políticas tienen que hacer un trabajo de estar ahí. Y para mí, para que se garantice el proceso electoral, ellos tienen que estar desde las 7 que inicia el proceso electoral,
participar durante el día como observadores del proceso electoral y lógicamente estar a la hora del escrutinio. Realmente ahí tienen que fijarse, no nos olvidemos que el escrutinio es una audiencia pública, ¿sí? Inclusive el voto es cantado, como se denomina, y ahí tienen que estar las organizaciones políticas. Y creo que el Consejo Nacional Electoral, las juntas receptoras del voto tienen que dar todas las facilidades para que estas organizaciones políticas no salgan con ninguna tela de duda. Porque también, o sea, si usted hace un análisis de las encuestas, que eso también ha sido otra cosa que me ha llamado, muy pocas encuestas así, digamos, que tengan un respaldo de una institución o de alguna empresa se ha visto. Lo que se ha visto son las encuestas prácticamente en redes sociales y usted sabe que ahí hay todavía cosas que se puede incidir. Entonces no tenemos, pero se habla mucho, en muchos de los casos, de empates técnicos. Y cuando hay empate técnico, el conteo a voto va a ser el que realmente defina la situación. Entonces no hay una tendencia de que ya sabemos que ya según las encuestas este es el candidato ganador. Entonces como no hay eso va a hacer que las organizaciones políticas estén ahí peleando voto a voto, y eso hace que también los organizadores de este evento, que es el Consejo Nacional Electoral, más los militares, que son los que garantizan, ¿no es cierto?, tienen que tener cuidado en los recintos electorales. Ahora bien, lo que están a la expectativa, tanto la comunidad como los mismos candidatos del día domingo, es conocer ya los primeros resultados del día, precisamente este 24 de marzo. Se ha dicho que a partir de las 20:30 ya a través de la página web ya se conocerán algunas tendencias, algunos resultados. Sin embargo, ¿qué es lo que establece la normativa para que se proclamen ya definitivamente, para que la comunidad también se encuentre tranquila y no diga, bueno, ya pasó un día y nada, o ya pasaron 2 días y no tenemos información? ¿Qué dice la normativa ahí? Bueno, básicamente le da un espacio de tiempo para que lo pueda hacer, pero no nos olvidemos que los partidos políticos van a hacer ese mismo trabajo de recoger todas las actas, ¿no es cierto? Y de alguna manera en un paquete informático, no sé, en un Excel, van a tener también los resultados. Ahí por la dificultad que tiene el tema de este conteo, por la gran cantidad de candidatos que existe, también se presume de que pueda haber varias inconsistencias dentro de las actas, y por eso también ahí puede demorar el asunto del conteo. Pero de lo que yo conozco metodológicamente, prácticamente desde los mismos recintos electorales se estarían escaneando las actas y eso estaría ingresando al sistema del Consejo Nacional Electoral y lógicamente las organizaciones políticas podrían visualizar. Yo aspiro que sea así, Marilyn, porque cuando hay estos empates técnicos es mejor conocer de fuente fidedigna, ¿no es cierto? Porque de repente estas encuestas boca a urnas o estos sondeos de opinión de repente causan más confusión cuando son estos empates técnicos que están ya procesados, digámoslo así, ya con el sello de la autoridad, que es en este caso el Consejo Nacional Electoral. Ahora bien, otro de los asuntos electorales que ha llamado la atención estos últimos días, Patricio, precisamente es el futuro del Consejo de Participación Ciudadana a través del sufragio. Se ha hablado de que se va a cambiar la metodología de los votos nulos. ¿Es legal o no es legal, dependiendo de la instancia de la que están sugiriendo aquello también? Bueno, ahí yo creo que se han complicado de ganas. O sea, el tema de la ley ahí es clara, ¿no es cierto? Cada junta receptora del voto en este año va a tener 350 papeletas. De ahí hay 3 opciones, digamos así, ¿no es cierto? O usted decide por quién votar, o usted decide no votar por nadie, que sería el voto en blanco, o de alguna manera toma una decisión, porque el voto nulo más que una opción es una decisión. Y yo no estoy de acuerdo con ninguna de las organizaciones políticas que están participando o no estoy de acuerdo con ninguno de los candidatos. Y entonces ahí viene el voto nulo. ¿Qué hace la Junta Receptora del Voto? ¿No es cierto? Evidenciar cuántos votos válidos hay, cuántos votos blancos hay y cuántos votos nulos hay. Ahí hay un artículo de la ley, no recuerdo si es del 147, el 148, que habla justamente de que si es que existen en una votación más nulos que votos válidos, ¿no es cierto?, prácticamente se podría pensar en repetir la elección y ahí el Consejo Nacional Electoral, que esto sería muy atípico, no se ha dado, entiendo yo, en la historia del país, algo de esto, tendría que de alguna manera
sacar una resolución y resolver durante los próximos 10 días que creo que le establece el Código de la Democracia. Y en los recintos específicos que haya ocurrido aquello. Claro, y claro, puede darse ese escenario porque realmente, Marilyn, si usted conversa con cualquier ciudadano así común y corriente y le pregunta del Consejo de Participación Ciudadana, a lo mejor tiene un conocimiento de que hay que elegir a miembros del Consejo de Participación Ciudadana, pero si usted le pregunta cuántas papeletas va a haber, estoy seguro que la gran mayoría no lo sabe. Y es más, es atípico porque no en todas las papeletas hay un mismo número de candidatos. Entonces usted va a tener, se me ocurre pensar, un voto diferente en el número de candidatos en las papeletas de mujeres, otro número de candidatos en la papeleta de hombres y otro número de candidatos en pueblos y nacionalidades. Eso va a causar confusión y por eso puede darse un alto índice de voto nulo, quizá no por voluntad, sino que por desconocimiento. Entonces creo que las reglas no fueron dadas a conocer a tiempo, inclusive pensar a 2 o 3 días antes. ¿Es posible hacerlo? Si es que viene del contencioso electoral al menos. Yo creo que ahorita las condiciones ya no se darían. Y más que todo se estarían yendo, a mi juicio, ¿no es cierto?, o a mi criterio personal, en contra de la normativa, porque sería típico, porque si fuera del caso, lo mismo o el mismo sentido se debería tomar en las otras dignidades, o sea, tanto para concejales, para alcaldes, para prefectos, debería tomarse el mismo sentido de que cada voto nulo valga por el número de opciones que uno tiene dentro de eso. Imagínese, por ejemplo, el caso de Ibar. Si se aplicara la regla, ¿no es cierto?, cada voto nulo tocaría multiplicar por 7 concejales urbanos, que sería lo que está en la papeleta. Yo entiendo de que, y por declaraciones que venía escuchando hoy en la mañana, de que eso se va a mantener como siempre se ha hecho en los procesos electorales. Lo que preocupa más bien ahorita es el desconocimiento que tiene la gente para saber cómo elegir los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, porque el proceso mismo es atípico. No nos olvidemos que los anteriores se elegían a través de un concurso de merecimientos, ¿no es cierto? Y nosotros actualmente en nuestra legislación, en el Código de la Democracia, nosotros tenemos un sistema que privilegia a las mayorías. Y acá prácticamente no se puede aplicar ese sistema porque no son de organizaciones políticas, sino que más bien son representantes de personas. Voto unipersonal sería claro, en el Consejo o sea, de porque ahí Ciudadana. no puede decir usted, ¿sabe qué? Esta organización política va a tener 2 miembros o 3 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, por eso es que creo causa algún ruido, ya que nuestro sistema, en cambio, privilegia a las mayorías. El método de Home privilegia a las mayorías. Listo, el llamado final a la ciudadanía en este tiempo que tienen de silencio electoral, este tiempo de meditación. ¿Qué les decimos, Patricio? Utilizar las redes sociales para ver lo bueno que deben tener las redes sociales, para ver ahí las propuestas de los candidatos y elegir a los mejores. Yo creo que nuestro sistema democrático necesita ya pasar ese bache, ¿no es cierto?, de elegir al menos malo, como siempre se lo ha hecho, a buscar a los mejores como debe ser. Muchísimas gracias. Ha sido Patricio Andrade, analista electoral, quien ha estado con nosotros esta mañana, precisamente dando a conocer algunos detalles ya de las próximas elecciones. Como siempre, a ustedes, amigos televidentes, el voto consciente, el voto meditado. Nos damos una corta pausa comercial y enseguida volvemos con más entrevistas.